comenté hace un momento en la etapa previa, el único momento en que interviene el titular de pliego es en el momento de la aprobación del expediente y en el momento de la aprobación de bases. Una vez que las bases son aprobadas, a partir de ese momento designo a una persona como supervisor del área de convenio. Lo que hago es designar a una persona que le encargo todo el convenio marco. Hay una sola persona que se encarga de ver un convenio. Es la única persona funcionalmente responsable. Esa persona es la que elabora todos los actos hasta antes de la suscripción. Elabora el acta de consultas, el acta de observaciones, el acta de buena pro, el acta de presentación y todas las ocurrencias del proceso. Esas actas no se publican si no tienen el visto mío. Entonces son esos dos los únicos filtros. No se recurre a ninguna otra entidad, ni interna ni externa, hasta antes de la suscripción. El acta de otorgamiento lo elabora el especialista, el líder de este convenio. Se redacta, se hace lo que les comenté hace un momento, adjudicados contra no adjudicados. Se firma esa acta y automáticamente es publicada en el sistema de contrataciones y se hace público y notificado a nivel nacional. A partir de ese momento viene el tema de los 10 días previos para la suscripción del acuerdo. En la suscripción del acuerdo sí interviene el titular del pliego. Es el único que puede hacer la suscripción de acuerdos, ya sea de manera física como en el caso de útiles o de manera electrónica como va a suceder en el caso de impresoras, y a partir de ese convenio en adelante. El tema de la declaratoria de desierto está establecido en el reglamento que cuando alguno de los ítems o fichas producto que hemos lanzado no tuviese ningún proveedor con una ficha adjudicada, podemos volver a hacer una convocatoria específicamente de esas fichas, pero es necesario un informe previo que sustente la viabilidad de hacer nuevamente esa convocatoria. Por ejemplo, en el caso de impresoras, nos queda clarísimo a todos los involucrados en el proceso que el día de la adjudicación van a haber seguramente fichas producto que no van a ser adjudicadas. Y tiene una explicación razonable. Nosotros hicimos la relación de fichas en el mes de junio-julio y a la fecha muchas de esas fichas han sido retiradas por desfase tecnológico. Entonces, muy probablemente hayan una cantidad de fichas que no van a ser adjudicadas. El informe del especialista, si demuestra que no han sido ofertadas por desfase tecnológico, no tendría sentido hacer nuevamente una convocatoria por esas fichas. ¿Ok? Paso a la siguiente. Ok, acá hago dos diferencias. Un tema de la adjudicación y el otro tema de la contratación. La adjudicación es enteramente responsabilidad de OCE, en este caso. Y el tema de la contratación de las entidades públicas. Nosotros, en este caso, trasladamos todo el tema de los criterios de adjudicación a las bases. Para nosotros es muy importante el tema de los actos preparatorios. Va a haber casos como en el ejemplo de útiles, donde muy probablemente el tema de precio y el tema de fletes sean redundantes y necesarios dentro de los criterios de evaluación. Va a haber casos como el de boletos electrónicos, donde no sea relevante una evaluación respecto al precio, teniendo en consideración que boletos electrónicos es un mercado donde el precio se regula constantemente, ¿okay? Es muy dinámico. No tendría sentido evaluar precios en boletos electrónicos. En ese sentido es que los principios que utilizamos son básicamente los que se reflejan de parte del estudio de oferta y de demanda. Ellos son los que van a determinar qué criterios son los óptimos y los eficientes para cierto tipo de convenios marco. El tema del principio de definición de los criterios, acá hay un error, no es criterios de adjudicación en el segundo, sino criterios de contratación. ¿Ok? Lo que les expliqué del principio de costo total que está en la directiva. O sea, las entidades públicas tienen que tener claro que la decisión de compra es totalmente responsabilidad de ellos. Y en función de esa decisión y de todas las decisiones que tomen, ellos van a ser punibles de tener una sanción administrativa. El OCE no traslada esa sanción administrativa, ojo. Nosotros no tenemos injerencia dentro de la decisión de compra. Solamente regulamos los principios que deben regirla. Si esa entidad utiliza mal los principios o hace una compra ineficiente, es su órgano de control el encargado de sancionarlas. ¿Ok? Esto es un poco de las experiencias que tuvimos. Por ejemplo, en el convenio de útiles de escritorio, los estudios previos nos llevaron a concluir que los criterios de evaluación debían ser estos. Debíamos tener una ponderación del 80% de la puntuación que se otorgaba en función de los precios unitarios base. ¿Okay? La oferta del proveedor consistía en ofertar 3 condiciones. Una condición era ofertar un precio. La segunda condición era que nos tenía que ofertar una cantidad específica
de provincias distintas a su propia provincia, donde el proveedor no iba a cobrar flete. Si ese proveedor era, por ejemplo, de la provincia de Lima, el proveedor, por obligación de las bases, en su provincia propia no podía cobrar flete, lógicamente, pero podía ofertar en otras provincias distintas a Lima, lugares donde no iba a cobrar flete. Por cada provincia, sin importar la ubicación, por cada provincia tenía un conteo. Aquel proveedor con mayor número de provincias distintas a la propia, automáticamente tenía el mayor puntaje en ese criterio. Y los demás inversamente proporcional, hasta un máximo de 10% de la ponderación. El tema de los descuentos, nosotros establecimos que de experiencias previas registradas en el sistema, nosotros teníamos que la compra de útiles se enfocaba en 4 rangos. ¿Okay? La mayor proporción de las compras de útiles se daba en un rango pequeño, que era entre los 500 soles y 2.500 soles, que es algo así como unos $200 y unos $1.000. ¿Okay? Entre 200 y $1.000 era la mayor cantidad de operaciones que hacían las entidades para comprar útiles. En los otros rangos superiores la cantidad era menor. ¿Qué hicimos? Pusimos una ponderación más alta. Pusimos que los descuentos en ese rango de precios menor iban a tener una ponderación más alta, que era el 50% respecto de esa puntuación. Y a los rangos más altos le dábamos una ponderación más baja. ¿Por qué? Lo que buscábamos era que el mayor número la mayor proporción de descuentos esté en los rangos pequeños, no en los rangos grandes. A ese criterio le dimos un 10% de ponderación. ¿Esto qué significó en útiles? Que de más de 200 proveedores adjudicaron 120 proveedores. Significó que tuviésemos oferta en todos los ítems, no hubo ningún ítem desierto. ¿Okay? Y garantizamos cobertura a nivel nacional. Cada uno de los departamentos del país fue coberturado con estas condiciones. ¿Okay? Ahora, en el caso de boletos electrónicos, como les expliqué, no tenía sentido evaluar precios base. ¿Por qué? Porque ninguna aerolínea, e incluso ninguna agencia, va a establecer con ninguna entidad contratante un precio base, porque tienen claro que los precios de esa industria se manejan de manera dinámica. O sea, establecer un precio podría significar que en este caso la aerolínea o la agencia, independientemente de quién participe, termine proponiendo un precio tan alto para respaldar cualquier cambio o variación en el tiempo que haga inviable el convenio. Entonces el concepto precio no se trasladó. Lo que sí que hicimos era garantizar que las aerolíneas que entrasen tuviesen disponibilidad de un portal web que permitiera hacer la emisión en línea, que era básicamente la razón de ser del convenio, ahorrarnos el tema administrativo, hacer que la emisión sea en tiempo real. A esa ponderación le dimos el 50% del convenio, perdón, el 50% del criterio de adjudicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si de 5 aerolíneas tenían las 5 el sistema operativo de emisión, ya tenían casi la entrada asegurada, solo necesitaban 10 puntos más, porque la línea que divide a los adjudicatarios de los no adjudicatarios es obtener 60 puntos de los 100 totales del proceso de adjudicación. O sea, necesitan 60 puntos para entrar al convenio. Si tenían el portal web, ya tenían 50 de esos 60 puntos. Luego tenían que obtener otros 10 puntos de los otros criterios. Al inicio pensamos que solo iban a apuntar a los primeros 2. Pensamos que los demás no les iban a dar la importancia porque iban a ir a apuntar a obtener los 60 puntos exclusivamente. En la práctica, como eran tan pocos proveedores, porque finalmente tenemos solo 5 aerolíneas y terminaron adjudicando 2, efectivamente era importante para ellas tener las mejores condiciones desde el inicio de vigencia. De todos esos criterios de adjudicación, las 2 aerolíneas que adjudicaron presentaron ofertas en todos. En todos, a excepción del descuento para las tarifas. Fue lo único a lo que no ofertaron. A todo lo demás sí se ofertó descuento al tiempo de aplicación de no show. Antes, en el ciudadano convencional, o sea, nosotros, cuando queremos hacer una anulación de vuelo, tenemos un plazo de no show. O sea, podemos hacer la anulación dentro de unos parámetros establecidos. Si quisiéramos anular, por ejemplo, nuestro vuelo que sale hoy día a las 8 de la noche, no lo podemos anular a las 7:50 de la noche. O sea, esa anticipación de tiempo me genera una aplicación de penalidad. E incluso me podría generar la no aplicación de una anulación.
nosotros conseguimos que una de las aerolíneas, por ejemplo, planteara el tema del tiempo de anulación por no-show de 1 hora. ¿Eso qué significa? Que si una entidad se da cuenta que no va a utilizar un boleto a las 8 de la mañana, lo puede anular hasta antes de las 7 de la mañana. Eso es una condición que no tiene el ciudadano convencional, que si la quisiéramos trasladar de manera cuantitativa a precios, estaríamos indicando que hemos tenido una verdadera ventaja respecto de las condiciones propias que tiene un ciudadano convencional. En el caso de las solicitudes de cambio sin costo, hubo una de las aerolíneas que no cobraba los cambios, a los cambios les puso precio cero. O sea, si alguna entidad quería hacer un cambio de nombre, no tenía costo. Si alguna entidad quería hacer una anulación, tampoco tenía costo. Eso no ocurre en la práctica con los ciudadanos comunes. Y luego el tema de los servicios complementarios. En servicios complementarios ofertaron, por ejemplo, el servicio de traslado de reos, el servicio de traslado médico, que son servicios adicionales al sistema que ameritan una logística totalmente distinta. Se amerita adecuar los aviones para justamente trasladar este tipo de pasajeros. Esto también lo ofertó una de las aerolíneas. Y finalmente el servicio de beneficios adicionales, que es bueno indicarlo, nosotros también regulamos que no se estableciera el tema de los puntos, de los puntos comúnmente conocidos como millaje. También, al igual que Chile, nosotros tenemos una reglamentación que prohíbe que un funcionario reciba de manera directa o indirecta cualquier tipo de beneficio respecto de un procedimiento. Entonces retiramos esa reglamentación y no solo la retiramos, sino que la supervisamos. Nosotros en el registro de boletos tenemos asociados a cada boleto los DNIs, y los DNIs son los documentos nacionales de identidad, y los nombres de los pasajeros. Entonces al final de un cierre presupuestal le pedimos a la aerolínea que nos remite esa información para ver si efectivamente no fueron cargados los millajes. La aerolínea que no cumpla y que por casualidades de la vida le destine un millaje a uno de los proveedores por una compra de convenio, automáticamente estaría en la figura de ser suspendida por un incumplimiento al acuerdo. ¿Ok? Con esto concluyo. Solo una adicional. Nosotros en el convenio no pedimos ningún tipo de garantías. Escuché en los casos de Panamá y de Chile, ellos sí me queda claro que ellos piden garantías, cartas fianzas, etcétera. Nosotros de alguna manera tratamos de contrarrestar este tema de las garantías para tratar de dar un poco más de impulso al tema de las MIPES, tratar de que las MIPES, que tienen una restricción económica un poquito más fuerte, pudiesen acceder. Entonces, pero también teníamos que de alguna manera buscar un mecanismo que garantice que el cumplimiento de las prestaciones. Entonces, lo que se ideó en su momento fue el tema del establecimiento de suspensiones. Si un proveedor entra al convenio y no cumple cualquiera de las pautas del convenio, ya sea que entregue fuera de plazo o que no entregue, o que incluso el producto que entregue no sea el producto que oficialmente se compró, la entidad está normada y facultada a hacerle un procedimiento para que el procedimiento de alguna manera valide el hecho, y una vez que ese procedimiento está concluido y validado, se traslada la comunicación al área de supervisión de OCE. Esa área de supervisión de OCE traslada copia de eso al Tribunal de Contrataciones, y por haber incumplido un acuerdo suscrito, el tribunal lo puede inhabilitar. Inhabilitar significa no solo sacarlo del convenio, sino sacarlo del sector público por un tiempo que será determinado en función de la gravedad. Finalmente, a la fecha está funcionando. O sea, los proveedores tienen como que un poco más de miedo a no contratar con el Estado que al hecho de terminar pagando una carta. Entonces, eso es básicamente el esquema que tuvimos que utilizar para contrarrestar ese aspecto. Eso sería todo. Colombia está ahora haciendo un convenio de camisetas, ¿verdad?, para empleo sobre todo en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, organismos de defensa civil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y están, digamos, construyendo sobre todo la parte del diseño del pliego y pensando en cuáles serían los criterios de evaluación de las ofertas y luego los criterios de adjudicación que tendrían cada una de estas unidades que van a comprar las camisetas. Entonces, en función de lo que hemos visto en esta tarde, ¿verdad?, tanto de cuáles son las cláusulas necesarias en un pliego, cuáles son los criterios que debemos considerar en la parte técnica, en la parte legal, en la parte económica, etcétera, cada uno de nosotros va a ir aportándoles lo que nos cuenten Colombia, cómo lo han tenido diseñado hasta el momento, cómo lo tienen previsto, y pues de esa manera vamos a hacer un
proceso dinámico de aporte, ¿no es cierto? Y vamos a construir todos de pronto un pliego ideal para estos casos. Entonces, no sé, Carolina o Alfredo, ¿quién puede indicarnos en general cuál sería el estado de la situación de usted? Jorge Luis. Quería hacerte una sugerencia, porque yo creo que para que les podamos dar un consejo al resto de los colegas, yo creo que sería bueno que ellos hagan una descripción del mercado, ¿no? De la industria, entender cuánta gente hay, porque claramente cambia, en realidad cuán complicado es el tema de las Fuerzas Armadas, no lo sé, al menos desde fuera se ve complicado, ¿no? Como, etcétera, etcétera, o sea, si nos pueden dar los elementos. Sí. Digamos, este es un convenio marco posible en Colombia por el monto en el número de unidades que se pueden comprar anualmente, no solamente por fuerzas militares, policía, sino por otras entidades también que pueden estar incluidas allí. ¿Qué hemos observado básicamente de los proveedores que actualmente venden o están incluidos en este producto? Pues básicamente que son pocos, no son muchos. Y eso es algo que no nos ha gustado, porque básicamente Colombia es un país textil, o sea, es un país donde la producción textil y de confecciones es bastante alta. Entonces, nosotros no solamente estamos interesados en el precio como tal, sino obviamente queremos tener un precio al que las entidades puedan comprar con las especificaciones de calidad que requieren hoy las fuerzas y que requieren las otras entidades, pero también nos interesa inclusión de otros proveedores. ¿De qué manera podemos incluir más proveedores dado las condiciones de que Colombia es un país textil y básicamente donde las confecciones juegan un papel importante en la parte económica? Ese es como digamos el mercado de manera general. ¿Qué datos de mercado más o menos tenemos? ¿Cuántas serían las entidades que podrían comprar, número estimado de productos? Actualmente pueden estar alrededor de, podríamos hablar de 1 millón de unidades, digamos, al año, quizás alrededor de 1 millón de camisetas al año. Pueden que sean más o menos, pero podrían estar alrededor de ese número. Actualmente pueden haber solamente unos 3 o 4 proveedores dentro de algunas especificaciones particulares. Digamos, las camisetas que utilizan las Fuerzas Armadas son diferentes a las camisetas que utilizan otras entidades. Y pues como decía ahorita, lo que queremos es incrementar el número de proveedores dentro de ese pool que pueden ofrecer precisamente la producción de las unidades o de ese número de unidades anuales. Y respecto a las especificaciones técnicas de las camisetas. Las especificaciones técnicas son dadas por cada una de las entidades. Las Fuerzas Armadas han desarrollado una norma técnica y dentro de esa norma técnica que han construido con los proveedores de textiles y las confecciones, pues se encuentran las especificaciones particulares de esas camisetas. Hay otras entidades que también han construido una norma técnica diferentes a esa norma técnica que ha construido las Fuerzas Armadas, y pues básicamente lo que estamos interesados es precisamente en el mecanismo de adjudicación, cuál sería el proceso de adjudicación, y posteriormente, si tenemos una segunda etapa, por ejemplo, en el acuerdo marco, cómo sería ese mecanismo de escogencia en esa segunda etapa. ¿Ustedes tienen claro los requisitos legales, técnicos que van a exigir o tienen todavía una discusión al respecto? En Colombia, digamos, esa parte de requisitos legales, requisitos financieros, dentro de la escogencia o la adjudicación de los proveedores, se encuentra dentro de un decreto que actualmente está siendo revisado. Nosotros hemos encontrado que ese como tal no es nuestro principal inconveniente o nuestro principal escollo.
El principal básicamente está unido al mecanismo de adjudicación y en una segunda etapa cuál sería en este caso el precio o cómo sería la escogencia de ese proveedor. Las especificaciones técnicas tampoco, porque las especificaciones técnicas están dadas. Adicionalmente, pues hemos tenido discusiones con respecto a si incluir los fletes dentro del precio del producto, o sea, si los fletes deben estar incluidos o no. Y pues esta es una discusión también bastante válida porque Colombia es un país diverso, pues con regiones bastante apartadas, un país bastante grande, y entonces digamos la consideración del flete dentro del precio del producto es una característica importante que hay que evaluar efectivamente cómo lo vamos a incluir, si lo vamos a incluir por fuera, si vamos a tenerlo dentro del producto como tal. Y bueno, esas son las consideraciones que hemos tenido. Bien, entonces, con ese panorama, digamos, ¿qué le podríamos decir? ¿Cuál sería el contenido básico del pliego, digamos, que deberíamos... ¿Puedo hacer unas consultas? Bueno, y me imagino también los otros colegas, si las tienen en realidad, porque a mí me faltan más datos. ¿Qué les hace pensar que se requiere un convenio marco? ¿Cómo actúan hoy día las Fuerzas Armadas? Porque eso no es un producto nuevo, lo compran todos los años. Y me suena Fuerzas Armadas, sí, digamos, a gente con poder económico, a gente que tiene una unidad de adquisiciones. ¿Por qué ellos realmente necesitan un convenio marco? Dos, si es que hay otros clientes importantes con los cuales uno debiera trabajar. Y tres, ¿quiénes son los adjudicados hoy en día? Bueno, pues como comentaba ahorita, hay alrededor de 5 entidades que pueden estar o acogerse a ese convenio. No obstante, la principal serían las Fuerzas Armadas porque son los mayores compradores. Hay otras entidades más pequeñas que tienen un volumen importante, pero obviamente el gran volumen está dentro de las fuerzas. Actualmente, ¿cómo compran? Las entidades en Colombia, además de, por ejemplo, utilizar subastas inversas, utilizan otro mecanismo que está incluido en la ley que se conoce como compras en bolsa, que es como la bolsa normal que conocemos, la bolsa de valores normal que conocemos en la que se compran acciones. Pues existe allá una bolsa de productos agropecuarios y productos de características técnicas uniformes. Dentro de esa bolsa, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y otras entidades han comprado, por ejemplo, las camisetas, ¿bien? Obteniendo precios importantes, o sea, precios bajos, obviamente asociados a los grandes volúmenes que se compran. Actualmente, este año ellos hicieron esa compra por bolsa, obtuvieron unos buenos precios allí. Y pues básicamente, ¿por qué el convenio marco? Porque, pues como sabemos, digamos, el impacto del convenio no solamente está asociado al costo del producto, a la reducción del costo, sino también está asociado a los tiempos en que yo le voy a liberar a la entidad de hacer esos largos procesos. Entonces, ese es un aspecto importante para nosotros también a la hora de determinar qué producto o qué servicio es sujeto de un convenio marco, no solamente el asociado a los volúmenes y al número de transacciones, sino también el asociado, en este caso, a los tiempos en que nosotros vamos a liberar a las entidades de hacer esos grandes procesos para obtener sus productos. Entonces, esa es como la... Pero además, digamos, no solamente es las Fuerzas Armadas, sino también ahorita, digamos, podrían entrar algunas otras fuerzas o entidades a comprar esas camisetas, ¿verdad? Sí, o sea, sí hay un tema de agregar demanda. Sí, queremos incluir a otras entidades que actualmente están comprando, no con las mismas especificaciones, o bueno, si pueden comprar con las mismas especificaciones a precios menores, pero, por ejemplo, en Colombia hay una entidad muy grande que es el ICBF, que es la entidad encargada del cuidado de los niños. Se encuentra el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es como la institución educativa en la parte tecnológica. Coldeportes, que es la institución de recreación y deportes. Entonces hay varias instituciones
que se podrían acoger. Se podrían acoger la defensa civil, varias instituciones que se podrían acoger a ese acuerdo. ¿Quiénes son los proveedores que hoy día se adjudican esos convenios? Los proveedores son proveedores nacionales. Actualmente son proveedores nacionales los que nosotros tenemos entendido que son los proveedores actuales de ese producto particular. Son proveedores nacionales. A mí lo que me llama la atención un poco es, al menos en Chile lo que sucede es que la ropa que usa el ejército es muy distinta técnicamente a lo que usan los niños de los jardines infantiles que mantiene el Estado. Y lo que me preocupa desde ese punto de vista, y por qué te lo menciono, es porque las industrias probablemente a las que tú vas a llamar no necesariamente es la misma. Entonces hay que revisar bien cómo se comporta la industria y hay que revisar si los proveedores que están trabajando hoy con el ejército efectivamente son los mismos proveedores que estarían entregándole el producto a los jardines infantiles y al revés. Si también las restricciones técnicas no son tan altas como para que realmente uno haga crecer la industria. Porque si efectivamente el único que compra esas poleras es el ejército y con esos 5 proveedores está abastecido, la verdad es que tampoco va a haber tanta creación de nuevas empresas alrededor de eso si el mercado ya está completo. Por mucho que uno diga son solo 5, a lo mejor la demanda no es tan alta tampoco. Entonces a mí me preocupa de eso. ¿Y por qué me preocupa? Porque si solamente las camisetas fuesen técnicamente específicas para el ejército y es distinta a la industria, tú estarías haciendo como una licitación para el ejército y que eso ya no es un convenio marco. Y el ahorro, lo único que tú haces es traspasar el costo a la dirección de compra y el costo que tendría que ser el ejército la licitación, que puede ser, digamos, pero no es un convenio marco necesariamente donde tú le vas a ahorrar a muchos organismos públicos los procesos licitatorios. Por eso la pregunta es, ¿las industrias son la misma? ¿El mismo que entrega el vestuario al resto de las entidades que tú crees que van a participar son las mismas que le entregan al ejército? Bueno, estamos en ese proceso de estudio de esas empresas que podrían participar en ese mecanismo de adjudicación, de entrega de ese producto. Cuando hablamos de camisetas, hay empresas especializadas en la manufactura de camisetas. Entonces, sí, digamos que ellas con ciertas especificaciones le pueden producir al ejército o a las fuerzas, pero también con otras especificaciones podrían producir a otra entidad. Eso podría darse. Probablemente los proveedores sí son diferentes. Los que, por ejemplo, el proveedor que le entrega las camisetas a las fuerzas es un proveedor diferente de aquel que le vende actualmente a las otras entidades. Ahora, digamos que podríamos hablar de camisetas de uso normal, es decir, otra cosa es el uniforme militar, y eso es cierto, digamos, a veces, por ejemplo, se habla de las botas, es decir, no es lo mismo una bota que puede producir pues un fabricante de calzado normalito, digamos, para proveer al ejército que lo que necesita el ejército. Es decir, ahí sí tenemos un caso muy especializado en donde no podríamos hablar pues de simplemente establecer una especificación por tallas, por material, etcétera, sino que requiere ya de un proceso especializado, ¿verdad? Pero en este caso me parece que era un tema aparte de lo que necesita como uniforme ya el ejército, ¿no es cierto?, también hacer un tema de camisetas de uso común, ¿verdad? Héctor. Gracias, Jorge. Algo indispensable para la decisión de llevar un producto a convenio marco es el estudio de mercado. Si no está, es muy difícil poderlo iniciar porque los riesgos son mucho mayores de no tener toda la información. En el caso de Honduras hicimos un estudio de mercado de combustible y el mismo nos arrojó datos interesantísimos. 3 meses intervino el grupo de la oficina y decidimos no hacerlo, pero el riesgo de haberlo hecho, sabiendo que solo habían 3 proveedores y de esos 3 proveedores, uno no quería participar, nos dejaba únicamente 2 y el ahorro previsto iba a ser únicamente como 5 centavos, como
7 centavos de dólar por galón. En consecuencia, era todo un costo institucional, una implementación para obtener una cantidad muy baja en relación al gasto de combustible del Estado. Entonces, lo que nos permitió no hacerlo fue precisamente el estudio de mercado. Igual, con otros procesos que hemos hecho, el estudio de mercado nos ha permitido tomar la decisión correcta de iniciar únicamente. Por supuesto. Bueno, sí, por favor, Elvis. Una pregunta, Alfredo. Usted quiere insertarlo en un convenio marco, pero ¿con qué frecuencia ellos adquieren las camisetas? Pues en el caso de Dominicana se hace una licitación al año. Pues pueden adquirir las camisetas quizás alrededor de 2 o 3 veces al año. Pues eso también depende del número de contingentes que entren o de personal militar que entre en el año. Sí, usualmente pueden ser 2 o 3 veces. Hace poco que estaba haciendo como el estudio de proveedores, vi que, por ejemplo, para el año 2011 vi alrededor de 3 procesos. Entonces pensaría que más o menos podrían ser alrededor de 3 procesos al año para la compra de esas camisetas. Ahí es clave tener en cuenta una cosa. Hoy las Fuerzas Armadas tienen un inconveniente por eso, porque solo tienen 3 procesos y quisieran tener por lo menos 6 procesos, porque el tema de almacenamiento les está pegando durísimo y a veces se les daña el producto o no encuentran, no tienen lugar donde almacenar. Entonces digamos que sí necesitan en realidad aumentar la frecuencia de compra. Sí, Denis. A ver, justamente en una parte de la exposición les comenté que nosotros para el siguiente año estábamos realizando estudios para tener un aval técnico de cuáles serán los siguientes convenios. Nosotros cuando lleguemos a combustibles ya de alguna manera hemos cumplido con algo establecido previamente por un documento que fue el plan estratégico. Ahora, ¿cómo se definen eso? Es justamente la paradoja, que es lo que entiendo que ustedes están empezando. Nosotros también al inicio teníamos esas consideraciones. ¿Qué consideramos demanda significativa? Entonces, creo que lo que están ahorita haciendo con el tema de camisetas es enfocándola mucho al tema de monto y tiene que ir un poco más allá del monto. Nosotros, por ejemplo, en útiles, antes de hacer el convenio de útiles, tuvimos que ver el tema del ahorro administrativo, más allá del precio, que también es importante, ver que el ahorro administrativo es incluso reducir el costo administrativo es más eficiente que reducir precios. Entonces, en útiles, por ejemplo, antes del convenio hacían 12.000 procesos. Las 2.000 entidades públicas hacían aproximadamente 12.000 procesos de selección. El costo de cada proceso de selección varía entre, no sé, supongamos que cada día costamos nosotros como mano de obra $1, o sea, suponiendo eso que no es real, genera un uso de recursos de más de, ¿cuánto? 6 meses que dura un proceso. A 30 días son $180 de adicionales. A eso multipliquemos los 13.000 o 12.000 procesos de selección que afectan a las 2.000 y pico entidades. O sea, tiene que ir también el enfoque de montos, que es importante, pero también el enfoque de transversalidad. O sea, tienes que atacar esa cantidad. Por eso creo que Dominicana te decía, ¿no? Perdóname, ¿cuál era tu nombre? Elvis. Elvis decía el tema de cuántas contrataciones haces. Yo creo que si haces 3 o haces 6, realmente, o 7 u 8, o sea, no ameritaría todavía en esta etapa hacer un convenio. Deberían enfocarse a un convenio donde tengas una cantidad significativa de procesos administrativos, donde puedas quitarle al Estado en general la eliminación de tantos procesos administrativos. Y cada proceso es un margen de error, porque tienes especialistas en las distintas oficinas y no todos van a tener el mismo nivel de conocimiento. Entonces puedes tener algunos que hagan compras eficientes y vas a tener muchos otros que van a hacer compras pésimas. Entonces deberías enfocarlo tal vez a convenios donde tengas ese tipo de ocurrencias. Edwin. Un par de comentarios. Yo al principio escuché cuál es la manera en Colombia de emplear el mercado de estas camisetas. Lo primero que se me ocurrió son cárceles, además del SENA, además de los colegios, además de... yo le veo un solo problema. ¿Ustedes saben cuántas páginas son el cuaderno de requisitos técnicos para camisetas en Colombia para Fuerzas Armadas? ¿Cuántas páginas es el documento de requisitos técnicos? Quizás pueden haber alrededor de 40 páginas,
40 páginas más o menos de requisitos técnicos. ¿Y para cárceles? ¿O para el Senado, para lo que sea? Para esas son menores, o sea, no tienen tantas especificaciones. Es que, por ejemplo, en la norma técnica de las fuerzas se establecen incluso los procedimientos de muestreo del producto, cosa que no se establece, por ejemplo, en las camisetas para el INPEC, que es el Instituto Penitenciario, o para el ICBF, pues eso como tal no está establecido, pero en la norma técnica de las fuerzas sí está establecido incluso el proceso de inspección del producto. Claro, y eso, porque la reflexión que me estaba haciendo es que eso seguramente aumenta el precio artificialmente, o sea, en comparación con una camisa X y una camisa que tú vas a tener que revisar, controlar, rechazar o aceptar, y de pronto es un sobrecosto que una entidad como el SENA, una entidad como Cárceles no están dispuestas a pagar. Eso es el primer comentario. Y el segundo, yo creo que también el hecho de tener un cuaderno de requisitos técnicos de 40 páginas también influye mucho sobre el número de prestatarios que están dispuestos, que están capaces a producir estas camisas. ¿No? Sí, bueno, parece, digamos, el comentario es a que de pronto la especificación está bastante exigente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, por más esfuerzo que se haga, bueno, o se bajaría la especificación y en ese caso tal vez vamos a tener un cliente insatisfecho, ¿verdad?, que nos va a decir que efectivamente él compraba mejor porque tenía una camiseta de una calidad X y que ahora por el efecto de que entren más proveedores, pues ya la camiseta tiene que se descolor, que se va el color o que se daña, que se rompe, que, en fin, o efectivamente, digamos, ¿cómo hacemos para que esta estandarización sirva para aprovechar escalas, ¿no es cierto?, de compra o que otras entidades también entren ahí, pero a lo mejor es demasiada la exigencia para ellas, ¿no? A ver, Esteban. Sí, yo quería consultar por cuánto tiempo podrían hacer ese convenio, o sea, cuál podría ser la duración, porque si es una solución a largo plazo, eventualmente podría ser un buen trámite para hacer. Pensando también en el modelo tipo 1, cerrado, donde tal vez puedes tener varias opciones de negocio, varios ítems, donde dividiendo la ropa por el tipo de cliente al final. Pero sí quería saber cuánto tiempo puede, de acuerdo a la legislación de ustedes, durar un convenio. O sea, nosotros en el caso nuestro es 4 años, entonces eventualmente le soluciona el problema por 4 años, pero no sé ustedes en ese tema. Digamos que lo que tenemos a favor en Colombia es que hoy no hay legislación en el tema de convenio marco, hoy no está definido, solamente se nombra en general el tema del convenio marco, pero estamos en proceso de legislar al respecto, entonces digamos que eso no es para nosotros perjudicial en este punto. Pero pues sí hemos hablado, por ejemplo en este caso hemos hablado de por lo menos un año con la posibilidad de renovar un año más el convenio. Yo creo que claramente a mí me parece que un producto como camisetas, más allá de si las camisetas son iguales en las Fuerzas Armadas o en las cárceles, yo no creo que sea el tema central, ¿no? en mi opinión, en realidad. Yo creo que los mismos proveedores pueden tener ambas gamas, la gama 1, gama 2, grado A, B, C de calidad, y todo eso puede estar en el convenio, claramente, en realidad. Entonces, pero claramente es un sector estratégico para Colombia, tiene alto riesgo, entonces yo creo que ahí en la fijación de objetivos habría que tener cuidado, en realidad. O sea, yo creo que siempre tiene que ser precio, obvio, o sea, yo creo que les va mal si es que sacan, por lo tanto piensen, y de hecho lo conversaba con Alfredo, el tema de usar precios referenciales, en realidad. O sea, usted ya tiene una buena referencia, que es lo que consiguieron en bolsa de productos. No deberían adjudicar probablemente ese convenio a un precio mayor que ese, ¿no? Pero tampoco obsesionarse con tratar de bajar un 30-40% ese precio, ¿no? Era más bien tratar de cubrir probablemente lo que es características técnicas, en realidad. Entonces, más bien tratar de obtener un objetivo mixto, en realidad. Yo creo que claramente esto es un tema que irá a ser multiproveedor, no solo por el tema de que pueden haber especificaciones técnicas para distintos clientes, ¿no? Sino también por tener un tema de resguardo, y eso te lleva a tener un tema, yo diría, no incompleto, pero sí en 2 etapas. O sea, que sean quienes toman la decisión final, no sean ustedes, sino sean
las Fuerzas Armadas, en realidad, en base probablemente a un pool de proveedores que ofrezcan también varios ítems y que cierran algunos de los temas, por ejemplo, el tema de las entregas, en realidad. O sea, no necesariamente yo le sugeriría amarrarlo al precio originalmente, sino que sea algo que sí lo gobiernen o tengan el esquema de que se define en esa segunda etapa, ¿no? No sé, son temas que escuchando más o menos los datos que ustedes dan que se me ocurren, ¿no? Pero yo creo que los otros colegas probablemente tienen más ideas, sí, ¿no? De pronto, un tema para irnos ya al descanso. Si es que nosotros tomamos en cuenta que precio y calidad obviamente son indispensables, más aún cuando tenemos aquí un antecedente inmediato de una compra por un buen precio, con un buen descuento, etcétera, y que la calidad pues es un tema que el ejército no se las va a pasar, que digamos le bajen la calidad, ¿no es cierto? Sobre todo en ese tipo de camisetas. ¿Qué otros criterios ustedes creen que se podría aportar en esta compra específica, ¿no es cierto? Como servicios complementarios o temas adicionales, tomando en cuenta además pues la distribución de lo que son los puntos de entrega, etcétera, que podría observar en este caso Colombia para estructurar su pliego? Quisiera decirles una cosa más, pues dado el territorio de Colombia, que es muy parecido al de Perú, podría hablarse. Estamos hablando, por ejemplo, la policía está pidiendo alrededor de 42 puntos de entrega a nivel nacional. Digamos que el ejército está hoy consolidado, pero por el tema de espacios de almacenamiento, pero podría también abrirse a varios puntos de entrega. Entonces, digamos que el tema logístico nos pega durísimo y depende de los volúmenes. Cuando oigo Panamá, por ejemplo, la opción de porcentajes, me preocupa el tema de porcentajes para facturaciones altas, porque terminas pagando perfectamente 4 o 5 veces el flete real al tener una facturación alta, y los que son bajos, pues puede que el proveedor al final ni siquiera se declare desierto, porque pues los proveedores, si es por porcentaje y el costo logístico es muy alto, no se van a presentar porque no le llegan. O sea, el costo logístico puede ser, como en Perú, más caro el costo logístico que el costo del producto, y más en Colombia, que hay zonas rojas y zonas en conflicto en la cual los proveedores para llegar es bastante costoso. Entonces, digamos que eso es un punto importante, la logística en Colombia. ¿Qué otra recomendación podríamos dar desde el punto de vista de criterios de adjudicación? A ver, a mí me preocupa un tema que es lo que mencioné, pero muy someramente, que es en Chile las industrias son totalmente distintas, ¿ya? Y por lo tanto, en este tema de me cuesta salirme de la realidad chilena, en el tema, por lo tanto, de las camisetas para el ejército, que entiendo por lo que dijeron finalmente, sí tenían una componente técnica relevante. Evidentemente el tema técnico es muy importante, el tema del almacenamiento, el tema de los plazos de entrega, por ejemplo. Probablemente el ejército no puede esperar que se demore en una cantidad infinita de tiempo que le entreguen las camisetas, si las necesita inmediatamente. Entonces me da la idea que los criterios deberían ser bastante cargados a los técnicos. Y eso mismo es lo que yo les comentaba al principio, es que por lo tanto encuentro que es distinto a licitar camisetas normales. Cuando uno compra camisetas normales y las puede comprar en cualquier parte y con cualquier entrega y todo, efectivamente son industrias distintas. Los proveedores que te entregan esas camisetas son otros proveedores que se comportan de una manera distinta a estos proveedores. Y por lo tanto, o me hace pensar en dos licitaciones distintas o en dos categorías distintas que son totalmente diferentes y que por lo tanto los criterios de evaluación, la forma de hacerlos competir es diferente. Como te decía, la parte para el ejército tiene que ser bastante cargado al componente técnico, y en la parte económica obviamente el precio, el tema del flete, por lo que tú decías, evidentemente sería parte, digamos, del precio de entrega. Y dado los montos del ejército, sería interesante poner un descuento por órdenes de compra también, por montos de órdenes de compra, que mientras más alta sea la orden de compra probablemente tenga, no sé si es exactamente así, pero habría que hacer un análisis de cómo establecer una cosa que genere buenos incentivos a hacer más descuentos sobre montos de órdenes de compra adicionales. Y quizás poner criterios, que el flete y los plazos de entrega sean como criterios de evaluación también, que pudiesen ser premiados aquellos que se comporten de las maneras que ustedes crean más importante. Por ejemplo, hay regiones que a lo mejor es más importante
en términos de que de ahí van a salir mayor cantidad de órdenes de compra. Bueno, ahí se debería premiar el flete, por ejemplo. El flete debería valer más en esas regiones, por ejemplo. Eso se me ocurre así como grandes rasgos. O sea, donde haya más volumen. Bien. Más volumen. Sí, gracias. Y bueno, uno podría pensar muchos temas adicionales, ¿no es cierto? El tema, ya se habló del manejo logístico, bodegaje, almacenamiento, tiempos de entrega, transporte, manejo de volúmenes. ¿Qué pasa si es que hay un pedido grande, ¿no es cierto? O eso tiene que irse programando, eso ya para la estructuración del acuerdo, ¿verdad? Porque si efectivamente el ejército, me supongo yo, que va a pedir de acuerdo a una programación o a una necesidad, por ejemplo, cuando se hace el reclutamiento de cadetes o yo qué sé, entonces se necesita tener ahí en ese momento más volumen, en fin, todas esas cosas también deberían formar parte de la estructura de este particular, ¿no es cierto?, acuerdo marco, y que deberían también posibilitar pues una mayor participación, que es también su preocupación, y por supuesto tener un cliente mejor servido de lo que está ahora, porque efectivamente bajarle los niveles que ellos han adquirido ahora podría ser un problema, ¿no? Bien, creo que podríamos pasar entonces al receso, y si nosotros quisiéramos salir a las 6 de acá, entonces este receso podríamos hacerlo de 10, 15 minutos tal vez para cerrar el último tema rápidamente.